Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Estela, por esa evocación. No soy humilde, ¿eh? Que eso es una falacia, una fake news. Sí, soy una cocorita, que es otra cosa. Yo creo que hay en toda mujer hay una impronta de subversión. De subversión de hábitos, costumbres, predicados adversos. Ser mujer, ya lo dijo Simone de Beauvoir, es solo una posibilidad, no se nace mujer. Nos construimos en un debate que va de lo externo al interno. Porque ustedes saben, primero, agradecer profundamente a la querida Estela, que tiene siempre la idea de invitarme, agradecer el estado de absoluta comodidad, estado en un hotel 5 estrellas corporativo, ¿no? Gracias Susana, y gracias Patricia, y por supuesto gracias a la presencia de todas ustedes. Y ahora retomo. Bueno, ustedes saben perfectamente que nuestra condición subalterna tiene algunos años. Probablemente 9.000 años, 8.000, no sabemos bien, porque es un momento del Neolítico Superior. El Neolítico Superior es un momento de cambios muy, muy definitorios de nuestra condición humana, de nuestra condición Homo sapiens sapiens. Y hasta ese momento, rápidamente les digo, nuestra condición humanoide, Homo sapiens, remite a 350.000 años. No había dinosaurios ya, 350.000 años. Hay un trabajo que fue muy conmocionante, hecho por un grupo, pero escrito por solamente un solo autor, que, hizo una determinación que es un poco, yo diría, de riesgo. 350.000 años, no porque pueden ser 351.000. Pueden ser 249.000, ¿no? Es muy riesgoso. Las fechas en estas condiciones son siempre precarias, no sabemos muy bien. Pero se supone, 350.000 años, nuestros rastros homininios, cuadrúpedos, etcétera, todavía. Y luego una evolución que continúa. La evolución continúa. Ustedes saben que la evolución continúa. Si yo les preguntara a ustedes, ¿en qué aspectos saben que la evolución continúa? Que son corporales. Seguramente ustedes tienen más de un ejemplo a mano. Por ejemplo, el apéndice cada vez está siendo un dispositivo que se va disminuyendo, da problemas. Antes mataba a la gente, ¿no? Una crisis de apendicitis, una septicemia, etcétera, etcétera. Hoy está muy bajo control, pero es una rémora muy vieja. Pero hay otro aspecto que seguramente todos conocen. Los famosos molares, esos que no salen nunca, que están acá, atrás de todos. Bueno, esos son de una ostentosa añejez. Y algún día se supone que no van a aparecer más. Pero generalmente los tenemos que sacar porque nos molestan, empujan todos, ¿no? Los de adelante. Otro aspecto que ustedes ven que va a cambiar. Otro aspecto que sí, las niñas conocíamos, pero acá todas, no hay nadie que pueda competir con mi edad. Así que lo que les quiero decir es que hay otro aspecto que era muy común cuando yo era niña, o sea que eso fue también en el precámbrico, que nos afectaba y que ahora ha prácticamente desaparecido. Raramente aparece como era, corríamos, dolor de vaso. Y esto ha ido desapareciendo. Ya las chicas corren y no aparece con la misma expresión, digamos, la extensión que tenía en el pasado. Quiere decir que el vaso está haciendo una cosa rara, porque antes, en fin, yo les puedo... el cuerpo está modificándose y desde luego lo que más se ha modificado es por obra y gracia de la cultura. La cultura es un modificador completo de la naturaleza, ¿saben?
pero después voy a ir por ese lado, no me quiero ir tan por las ramas y decirles que 350.000 años, pongamos, evolución con otras formas hominídeas que están por ahí en la literatura, en documentales, bueno, documentales aproximados, porque nadie puede documentar lo que pasaba en semejantes ciclos tan arcaicos. Pero bueno, después manifestación extraordinaria, creación Homo sapiens sapiens, posición bípeda, esto fundamental, porque los primatas tienen así la manito, ¿está claro? Y esta es la primera herramienta. Inútil decir cómo fue esa transformación. ¿Qué sexo? ¿A qué sexo cabe? Es ridículo, ¿no? Es absurdo y ridículo. Es decir, puede ser que los machos tuvieran la cosa. Dudo. Porque ya ven ustedes cómo voy aproximando las cuestiones. Hasta que entramos en un momento de ese neolítico superior que es extraordinario, revolución agrícola. Las revoluciones agrarias son revoluciones políticas recientes, es la lucha por la tierra. No, revolución agrícola se llama un largo periodo por el cual toda la humanidad, que va cambiando de hábitos, en vez de ser nómades se tornan sedentarios, es mucho mejor. Hay una actitud, por supuesto, que se sabe claramente, por lo menos hasta ahora, que nuestros orígenes, Homo sapiens sapiens, vienen del África, así que todos tenemos una gota africana. Entonces, la verdad es que sí hay un cambio extraordinario en eso que se llama el neolítico superior, que es difícil también decir, depende los núcleos humanos. El neolítico no se da parejamente en todos los núcleos humanos. 10.000 años, no, es mucho, 8.000, 7.000, 6.000. Ahí hay una extraordinaria conmoción, que no es de la noche a la mañana. Nada de lo que estoy narrando ocurrió así. Es una lenta evolución, lentísima. Y lo que ocurrió fue lo siguiente: seguramente en organizaciones clánicas, la identificación que tuvieron todas nuestras tribus antecedentes, todas, antes de estos cambios que voy a narrar ahora, era una identificación matrilineal. ¿Está claro? No se conoce ninguna sociedad muy arcaica, digo, preneolítica y demás, que no tuviera esa fijación. Doy una tristísima noticia para los compañeros varones. Al mismo tiempo triste, porque es la única ternura que yo guardo por el patriarcado. Era empíricamente comprobable la maternidad, pero absolutamente oscura la paternidad. A ver los muchachos ahí atrás. ¿Saben cuándo salieron de las tinieblas? ¿Cuándo? Oscar, a ver, el jefe. Oscar, arriesgue algo, por favor. Arriesgue. ¿Cuándo tuvieron certeza de la paternidad? Bueno, ¿dijo algo Oscar? ¿El jefe no dijo nada? Bueno, ¿saben? El ADN. Y ahora les voy a dar una noticia. Hay una mujer comprometida con el primer descubrimiento de la doble hélice del ADN, Rosalind Franklin, la notable británica, que no recibió el premio Nobel. Porque la muchachada le birló. Ella murió muy joven. El premio Nobel se dio, si mal no me acuerdo, por el extraño descubrimiento 53. Pero a ella, ahora hay un movimiento, hay primero varias biografías sobre Rosalind, que era hija de un banquero riquísimo inglés de origen judío, que no quería saber nada, absolutamente nada, cosa rara, porque en realidad la comunidad judía, sobre todo, hay comunidades, bueno, que todas las comunidades, todo y cualquier comunidad tiene un aspecto liberal
progre y un aspecto retardatario, todas. Pero eso llama la atención porque, en fin, una figura notablemente rica y además con mucha capacidad de socialización. Imagínense un suprabanquero, como decir Rothschild, ¿no? Bueno, y ella tuvo que debatir fuertemente con la familia su ingreso a la universidad y fue una de las egresadas de Cambridge. Y se pudo doctorar, no era tan fácil doctorarse, después cuento por qué, y después se fue a trabajar a Francia y después volvió, y efectivamente, a propósito de la enorme radiación que sufre para tratar de mostrar la radiografía de la doble hélice, contrae cáncer y muere con 36, 37 años más o menos. Bueno, se los he dicho así tan dramático, pero gracias a una mujer también consiguieron salir de la penumbra, de la ceguera posible respecto de la paternidad. Por lo tanto, nuestras organizaciones elementales consintieron, organizaciones elementales ya, bueno, Homo sapiens sapiens, así se llama nuestra especie. No es Homo sapiens sapiens, 2 veces. Derrotando todos los otros grupos, que vaya a saber si pudiera haber. Miren, una siempre piensa, ¿quién sabe qué grupo hominidio se perdió más lindo y bueno que nosotros? Porque eso es una feliz casualidad, ¿está claro? Es una casualidad. Darwin siempre hablaba de la contingencia de la evolución, no es determinística. No es que estaba escrito que éramos así, y que luego dio esto, y luego inexorablemente fuimos a parar Homo sapiens sapiens. Fue, insisto, una feliz casualidad, debido a las contingencias. No son los mejores los que hemos triunfado, sino son los que hemos tenido la especie que tuvo mayor posibilidad de sortear una serie de cuestiones en lo que seguramente no creo que tenga mucho que ver la inteligencia, tiene que ver la contingencia facilitadora. ¿Está claro? ¿Está? Bueno. Todo esto es fundamental para saber de dónde venimos y por qué se inventó. Y ahí viene esto. Hay un momento en que ya la organización social neolítico superior, he hablado de la matrilinealidad. ¿Por qué? Porque una madre es una madre. Hay testimonio por todas partes de que es una madre, ¿está? Entonces, eso no quiere decir matriarcado. Por favor, nada tiene que ver con matriarcado. Matrilinealidad. Estábamos todavía en una zona de alta, todavía, hasta ese momento del neolítico, de alta concupiscencia. No había ningún tabú respecto de la interacción sexual. ¿Está claro? Pero, bueno, ahí viene la historia esta que rápidamente les cuento. Hay un momento de organización clánica, otro detalle que les doy, organización clánica, es una organización superior, tribal clánica, tribales y se organizan en clanes y después algo superior al clan. Era muy típico de lo que fue la creación del área de Roma, ¿no? Bueno, y quiero decirles que la vida nuestra era tan perentoria, neolítico superior, 7.000 años, 6.000 años atrás. Expectativa de vida de las mujeres, ¿cuánto? 28 años. Expectativa de los varones, entonces, qué felices, 31. Después todo se fue al diablo, ya saben. ¿Y por qué? Mortalidad materna debido al parto. Alta. Se parían 20. Lo mínimo. ¿Y cuántos sobrevivían? Impensable. O sea, entonces ya pueden ustedes pensar en las características del acto de maternar. No hagamos esencialismo, siempre las madres,
Ser madre perdiendo 15 hijos no es lo mismo que nuestra maternidad hoy. Los sentimientos no pueden ser los mismos. ¿Está? Porque eso es lo que cambia. Cuando dice, ay, siempre fue así. No, no fue siempre así. Los sentimientos se han hecho sentimientos a medida que hemos fundado sentido. Y ahora les quiero contar ese sentido tremendo que fue fundacional respecto de la discrepancia sexogenérica. He ahí que por efectos letales de los enfrentamientos intraclánicos e interclánicos, un bello día, 2, 3, vaya a saber cuánto, se determinó algo muy, muy notable. La rotación obligada de las mujeres de los clanes. No le preguntaban a las chicas si querían ir. A nadie le preguntaron. Habrá protestado, me imagino, algunas, no sé. Pero no existía tal cosa. No había división sexual de las actividades, no las había, porque era tan precaria la condición, tan precaria, que hubiera sido ridícula para nuestra inteligencia, ya en pleno desarrollo, que alguien le dijera, che negra, quédate en la cueva a cuidar a los chicos, porque yo salgo a cazar. Entienden que no es posible. Caza todo el mundo. Caza todo el mundo. Hay unos trabajos bellísimos, ahora cada vez más, de paleontólogas, feministas, sí, que efectivamente están descubriendo la actividad cazadora, la actividad depredadora, igual que los varones. A veces con mejores mañas. Un oso gigante, por ahí los tipos le daban por algo y por ahí ellas eran más perspicaces. Y lo atacaban de otro modo. Bueno, esto lo digo un poco pensando solidariamente, sonoramente. Entonces, lo que sí va a ocurrir es una lenta también, esa división, las mujeres a otro lugar, para evitar quebrantos totales, al punto de extinguirse, porque los ataques son a matar totalmente, ¿está claro? Todavía no se había arbitrado, todavía no estábamos en la hora del pactismo social que deviene tal desde el siglo XVII para cual, por la cual, disculpen esta infusión más que hago, el Estado moderno se creó a fines del siglo XVII. ¿Quién creó al Estado moderno? Los liberales. No fueron los zurdos, no tiene nada que ver los marxistas, los populistas, los kirchneristas, nada de eso tiene que ver con la creación del Estado moderno, es liberal. La creación del Estado moderno es el pacto liberal, justamente remedando la vieja situación en la que los individuos se pelean a muerte por la propiedad. Esto es mío, 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 y es letal. Y ahí vino el señor John Locke y dijo, dejémonos de bromar. Cada uno abdica del total albedrío, le cedemos un espacio al árbitro que va a hacer justicia. Me fui para acá, pero no tan acá, porque estoy hablando de momentos en que no hay Estado, ¿está claro? No hay, no existe. Por lo tanto, lo que hay es un pacto de, bueno, lo que se puede, clánicamente hablando. Un pacto es eso. Mujeres, para un lado, rotan, y con esto también, yo creo, ahí aparece una suerte de patrimonialidad sobre los cuerpos femeninos. Primero medio incipiente, pero finalmente es el adueñamiento de la voluntad. ¿Está? Hay un adueñamiento de la voluntad con, por el otro lado, esos regentes de un poder nuevo sobre los otros cuerpos, que es la muchachada. Por eso le llamamos Estado patriarcal, situación patriarcal, régimen patriarcal. Entonces, ahí, se las hago muy corta, vienen las instituciones patriarcales y la mayor complejidad que va a tener el orden clánico desarrollado, inclusive a propósito de lo que son territorios que podríamos llamar étnicamente, ¿no?, naciones
sin la connotación que tiene la nación moderna, ¿no? Y bueno, evidentemente ahí tenemos una circunstancia novísima, por el cual comienza a haber desempeños diferenciales, normas muy diferenciales. No sé si hay psicólogos acá, pero una de las cuestiones que caracterizan nuestra condición Homo sapiens sapiens probablemente deriva claramente con relación a las otras especies de la naturaleza. Son muchas diferencias tenemos, pero hay una que es absolutamente nuestra, porque la capacidad de comunicar la tienen los pajaritos. Hay en la Argentina un desarrollo maravilloso acerca de la comunicación de pájaros. La hace la gente del CONICET, esa que puede ser que tenga mucha inutilidad. Es extraordinario porque eso ha significado un desarrollo extraordinario. Es decir, cómo se comunican los pájaros, que él hace, que tiene un significado muy particular. Pero, y las ballenas se comunican, tienen además... Los leones se recontracomunican, las vacas se comunican, los toros se recontracomunican y hacen lo que hacen, etcétera, etcétera. Pero, o sea que comunicación. Inteligencia también, los primates son muy inteligentes, ¿no? Pongan un chimpancé acá, le dan 3 hace, y al rato más o menos va a ser algo equivalente a lo que sea un hábito, ¿tá? Pero hay algo único en nosotros, algo único, que no tiene ninguna otra especie. ¿Cuál es? El pulgar, sí, mi amor, pero además del pulgar. La razón. La razón, hay algunas especies que tienen, vamos por ahí. Razón no tienen, pero tienen instintos casi... Bueno, orden simbólico. Sí. Tiene que ver con la razón y con la no razón. La mitad, mucha parte del orden simbólico nuestro es completamente inconsciente, dijo el señor Freud. Pero es algo paramétrico interno, que es un tractor de nuestra subjetividad, ¿sí o no? Es un tremendo tractor. El orden simbólico no lo tiene nadie. ¿Y saben qué? Es el que organiza lo que está bien, lo que está mal, lo que queremos, lo que no queremos, lo que rechazamos, y a veces no. Y que nos da una matriz extraordinaria en orden a el mapeo ético, el mapeo moral, a veces terrible. Por eso la gente paga ir al psicoanálisis, por el super yo tan terrible que tiene. Yo te iba a decir moral, Dora, pero no sé si podíamos generalizarlo, ¿viste? Sí, no, sí. No podremos generalizarlo porque ustedes saben que las cosas son según, obviamente, matrices ideológicas y políticas y demás, que es lo más complicado todavía que tenemos. Pero bueno, quiero que se advierta que el orden simbólico es un orden terrible que... Para colmo, el psicoanálisis vino a decir que el orden simbólico, obviamente, está organizado, digo, no solamente el psicoanálisis, porque también hay, pero sobre todo el desarrollo psicoanalítico que es de principios del siglo XX para acá, hay una composición gravitante, yo diría de vertebralidad, en el orden simbólico, que no está acá. Ridículo, está acá, en todos los lugares. El orden simbólico es lo que nos hace efectivamente Homo sapiens sapiens y se vertebra sobre un principio que es tremendamente fundador: el tabú del incesto. ¿Está claro? Por eso cuando se hacen brutalidades en materia de, justamente, ¿no?, de averías por abusos de la sexualidad en la infancia en el plano intradoméstico, son averías severas. Porque tenemos muy incorporado el tabú del incesto, es una forja de otras materias, ¿tá? Eso es lo que debían saber magistrados y magistradas a la hora de
y tienen muchos problemas para querer a las niñas y niños que han sido maltratados sexualmente, ¿no? Porque hay la idea de que no, la familia es maravillosa, es incontaminada. Bueno, yo voy a recordar lo que decía una gran feminista liberal, ni marxista, ni kirchnerista, ni populista, ni nada de eso. Una gran filósofa feminista liberal, Susan Milley Hawking. Lamentablemente murió. Fue discípula de un gran filósofo liberal, John Rawls, a quienes nuestros liberales no leen, por supuesto, porque él estaba preocupado por la equidad y la justicia. Entonces, Susan dice algo tremendo en uno de sus textos, no se asusten, porque nos compromete a todas, todos, todes. La familia es el cóncavo perverso, en lo mejor y lo peor. ¿Y por qué es perverso? Porque la familia es la que inocula los estereotipos fundacionales. Vos sos nena, tenés que hacer tal cosa, tal otra y tal otra. Vos sos nene, tenés que hacer tal otra, tal cosa y tal cosa. Vos pegale. No lo dicen solo los padres. ¿Está claro? Esta es la cuestión, por eso Susan decía. Y ella decía, bueno, es muy difícil, por supuesto, como buena liberal, que podamos ingresar en la Arcadia más de la intimidad de una familia, a una sabienda que ustedes saben que el mejor lexema que tienen las feministas es lo personal es político. Atenti. Me pegan, es político. Tengo que decirlo. No se puede soportar que en el ámbito privado ocurran esas cosas. A eso se llama lo político. Lo político como mención de una malla social autorizante que debe ser rota. Entonces, no me quiero perder, el orden simbólico después va a ser trabajado como, obviamente, a propósito sobre todo de la teoría psicoanalítica, que ha sido muy cuestionada, que ha sido una teoría muy impactante, pero al mismo tiempo tiene un límite porque Freud no podía. Freud es un hombre que emerge de esa sociedad patriarcal, hiperpatriarcal, del siglo XIX. Breve situación de evolución. El patriarcado no fue siempre el mismo. En diversas sociedades el patriarcado tiene un comportamiento agudo o un poquito más leve. Hay un patriarcado terrible que tiene una imandación hacia el occidente total, sobre todo a nuestros orígenes románicos. El derecho romano. Eso es patriarcado. El pater familia es el dueño de la hija aunque se case y puede designarle tutor. Acá hay abogadas y, por favor, yo estoy segura de que hay páginas que lamentablemente no se dan en las escuelas de derecho. Que hay que cambiar profundamente. Siempre digo que si las escuelas de derecho organizaran el conocimiento del derecho de manera histórica, no sería necesario predicar nada respecto de la perspectiva que debe tener la condición tan disímil de las mujeres. ¿Se está entendiendo lo que quiero decir? Nada ha cambiado más que el derecho, pero aparece como monolítico. Y el derecho romano no se puede entender sin la vertebralidad patriarcal. Se puede entender. Porque es el orden patriarcal el que es señero respecto de todo lo patrimonial, incluidos los cuerpos. Hay un trabajo muy bonito. Ahora me voy a ocupar de las mujeres y el trabajo, porque ahora, segunda parte, llego a eso. Hay un trabajo muy bello que se ha hecho, ha sido publicado por la Jaume I en España, precioso, en lo que vuelve sobre el patriarcado romano como un patriarcado, además, impactante, exuberante. El orgullo que tenía el patriarca romano por la norma patriarcal era inencontrable en los grupos bárbaros que después van a
ser colonizados en alguna medida. Por ejemplo, el pueblo germano. El pueblo germano era mucho menos patriarcal que el pueblo romano, mucho menos. Sí, había patriarcado, pero había una gran facilitación para que hubiera sacerdotisas, etc. Cosa que en Roma, si podía haber, había, sí. Hay cuestiones sustitutivas complementarias, las diosas del Olimpo, tanto en Roma como en Grecia, pero no significa de ninguna manera un plano siquiera de expectativa de equidad. Entonces, cerrando esto, quiero decirles, ahí es paradigmático, el derecho romano es paradigmático y tenemos costumbres todavía, y eso que los derechos de las mujeres avanzaron extraordinariamente en nuestra sociedad, pero todavía hay puntos, ¿cómo decirles?, puntos de cemento. Piensen ustedes en el significado que ha tenido nada menos que pudiéramos en 1995 erradicar por completo el significado de adulterio como delito. ¡Delito el adulterio! Piensen bien. ¿Les suena? ¿Les dice que es una cosa descabellada? Y era más descabellada porque el adulterio era diferente si él era o ella. Como ustedes saben. 1995, erradicación del delito de adulterio. ¡Qué bien! Por fin. Bueno, yo digo, cuando se da derecho, ahí es el derecho penal y una parte de derecho civil, porque comprende la familia y tal, darlo históricamente no es un movimiento extraordinario de la cabeza de quienes se forman en el derecho. Decir cuáles han sido las pesadillas que han sufrido las mujeres dichas adúlteras. Se han tenido que ir de sus lugares. Siempre felizmente hubo adúlteras. Aunque lo que quiero decirles, muchas mujeres pudieron zafar con el adulterio. El siglo XIX es una matriz de reapropiación del patriarcado. El XIX, más que el XVII. Porque vienen conmociones tremendas. Viene la Revolución Francesa, claro, 1789, viene la Declaración de los Derechos del Individuo, viene algo fantástico que podía haber sido el reorganizador de la equidad, mas no fue así. Una querida feminista francesa ha dicho contrafácticamente que pudo haber otro camino, pero no fue el camino. Porque ahí fue a parar a la guillotina la gran protodefensora de los derechos de la mujer, Olympe de Gouges, que era muy amiga de los girondinos, que se anima de hacer la Declaración de los Derechos de la Ciudadana, 1791, pero se acabó. Entonces la evolución moderna en manos de una nueva clase social, obviamente, teníamos la aristocracia sale de la escena principal, pero siempre hay aristócratas. Y bueno, ya saben ustedes, es el mundo burgués, el mundo dueño de los medios de producción. Lo llamamos burguesía eso. Tampoco piensen que la burguesa es una enorme cantidad de gente que asoma por Europa. No. Pero con mucho ruido y mucha potencia. La burguesía eran escalas demográficas pequeñas. En Inglaterra, por ejemplo, pero jamás podría haber aspirado a ser considerada una señora burguesa, les cuento. Porque ser burgués en Inglaterra era ser dueños de los medios de producción. Y además en Inglaterra es notable, es una sociedad cuya burguesía le encantaba imitar a la aristocracia, pero esto es otra cosa. ¿Está? En Francia la burguesía dio una serie de estamentos nuevos que sí, hasta tuvieron que hacer consideración de profesionales, de gente que... La pequeña burguesía, ahí estamos. Somos la pequeña burguesía, ¿no es así? Bueno, por lo menos pienso que profesional, trabajadoras
Y ahí viene la historia. Ahora sí, 10 minutos finales para contarles que las trabajadoras que siempre han estado presentes, las mujeres activando en lo que sería la economía siempre, de algún modo. Paroxísticamente con la división tajante que hace el mundo burgués, en donde la producción se desplaza del loco familiar a la fábrica, a la manufactura, a otro lugar. Y ese quebranto es el que todavía más asusa la contribución de restablecer totalmente la sintonía con el patriarcado. Las mujeres no pueden gobernar, las mujeres no pueden educarse en las universidades, las mujeres no pueden ejercer los derechos políticos, las mujeres están hechas para parir, cuidar, parir, porque su naturaleza naturanda es para eso. Es dramático, porque es además un siglo extraordinariamente convulsionado, el siglo XIX. 2 revoluciones industriales, al principio y al final. Fin de la esclavitud, ¿no? De la esclavitud tremenda, de la esclavitud de las poblaciones africanas. Todo, decía un célebre autor, don Carlos Marx, todo lo que es sólido, decía, se desvanece en el aire, porque efectivamente se está en una situación de tanta evolución que lo que es nuevo hoy, dentro de un rato no es más nuevo. Miren lo que nos ocurre ahora. Ahora es de vértigo, ¿no? Ahora es de vértigo. Pero, en fin, crisis, muchas crisis. El capitalismo era, obviamente, un modo de producción que había venido madurando siglo tras siglo, pero que tiene, bueno, esa maduración extraordinaria, con crisis. Acá hay economistas que seguramente estudiaron que el capitalismo tiene crisis llamada de realización. ¿Qué quiere decir? Mucha producción, stock, que no se vende suficientemente, crisis de realización. ¡Pum! Empresarios cola para arriba, ¿no? Había crisis. Miren, las crisis estaban tipificadas casi en décadas. Cada década más o menos había una crisis. Después se fueron modificando las cuestiones, las crisis se hicieron un poco más largas y después, por supuesto, se inventaron las formas extraordinariamente nuevas, no tanto, pero nuevas desde el punto de vista institucional, que es el periodo de la agresión imperialista de cualquier nación a final del siglo XIX tenía unas ganas de extenderse por otro lado, ¿está claro? Y ahí viene una serie de circunstancias pero las mujeres en la esfera sacrosanta del hogar. De modo que las primeras, con bajísima legitimidad, de la misma manera que en el siglo XVII había una campesina que tenía un reconocimiento como campesina de todos modos, o que era, en fin, o que era dueña de una tierrita, ¿eh? Y que la cultivaba, etcétera, etcétera. Pero en el siglo XIX hay una completa descortesía. Las mujeres tienen que estar en la casa, por lo tanto, son las pobres las únicas que pueden, y hasta ahí nomás. Porque la propia clase obrera inglesa, que podía estar en un grado de esclarecimiento como clase, porque al final la clase obrera comienza a tener organizaciones, algunas con comienzos sangrientos, ¿no? Voy a recordar que la organización obrera costó sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Ahora estamos todos tranquilos, etcétera, etcétera, hasta donde se puede. Pero lo que quiero decir, hasta donde se puede, echar la salvedad, pero lo que quiero decir que no estamos frente a las situaciones, qué sé yo, obreros textiles que son abatidos, obreras textiles que trabajan 18 horas, etcétera, etcétera. Consideración de lamento con relación a las mujeres, sí, y primeras conmociones respecto a la criticidad de ese trabajo, pero el espíritu de los obreros, era coincidente con el de sus patrones explotadores. El mejor lugar es la casa. ¿Se entiende? Miren, a veces he pensado que
a veces he pensado que un señor burgués poderoso, dueño de una gran fábrica en Liverpool, se puede sentar, admite que venga una comisión de obreros por ahí, qué sé yo, y he pensado que en el fondo, falta que les diga, ¿de qué se quejan? Ustedes tienen sus mujeres, explótenlas iguales. ¿Está claro? Más o menos por ahí. ¿Por qué? Porque evidentemente muchas huelgas se hicieron en Francia, inclusive a principios del siglo XX, contra el trabajo femenino. Por ejemplo, en la tipografía. No las querían, porque decían que las mujeres envilecían sus salarios. Y evidentemente, la clase explotadora, sí, se justificaba pagando residualmente a las mujeres y a las niñeces. ¿Qué hubiera sido de esta gran, extraordinaria manera de producir si no hubiera sido por la acumulación extraordinariamente provista por la fuerza de trabajo femenina?